Dios mío. Muchísimas gracias por esta nueva invitación para estar con vosotros. Y me alegro especialmente de ver a Paco, porque la última vez que le vi coincidimos en el ICO, el Hospital de Cáncer de Barcelona. Y mucho mejor vernos aquí. Vamos a hacer una lectura en Lucas capítulo 9. El Evangelio de Lucas capítulo 9. Empezando a leer en medio del versículo 43, que bien edición de la Reina Valera viene dividido el versículo. Dice el texto: y maravillándose todos de todas las cosas que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Una lectura extraña para un domingo por la mañana. Son 3 episodios en los cuales los discípulos quedan mal. Y pienso que sus metaduras de pata pueden ayudarnos a nosotros. Mi amiga Elo está pensando: para aquí nadie nunca mete la pata. No queda. Así que este tema no es relevante para vosotros. Pero por si acaso, en el primer episodio tenemos a los discípulos alucinando, impresionados, deslumbrados, porque acaban de ver la sanidad de un muchacho endemoniado. No hemos leído esto, es el pasaje anterior. Un pobre muchacho, no sabemos exactamente de qué edad, pero
A veces el demonio intentaba echarle en el fuego y otras veces en el agua, acabar con él de alguna manera. El padre vino, lo trajo a Jesús desesperado, y aun cuando el niño se acercaba a Jesús, volvió a tener un ataque y estuvo en el suelo retorciéndose, echando espuma por la boca, todo un espectáculo. Y Jesús reprende al demonio, lo saca fuera y el niño queda sanado. Y esto en medio de la multitud, así que todos muy impresionados, dando gloria a Dios, porque Jesús no buscaba gloria para sí mismo, sino gloria para su Padre. Así que los discípulos, recién vueltos de su misión que Jesús les había enviado, están entusiasmados. Bien, Señor, esto es, sigue haciendo estas señales, sigue impresionando a la gente, porque nosotros somos los tuyos. Y claro, cuando tú haces estas cosas, un poco de tu reputación también queda con nosotros. Ellos están pensando esto, están maravillados, entusiasmados, qué bien. Seguramente Jesús va a seguir haciendo milagros hasta que finalmente todo el país tenga que reconocer que Él es el auténtico Mesías. Entonces lo coronaremos como rey y nosotros seremos ministros en su gobierno. Metadura de paz. Porque en estos mismos momentos Jesús está pensando otra cosa muy diferente. Lo triste de estos 3 episodios que Lucas ha reunido aquí es que forman el final de la primera mitad de Lucas. Yo no sé si alguna vez has pensado que Lucas tuviese 2 mitades. Pero es así. En la primera mitad tenemos las historias de la infancia de Jesús y de su ministerio en Galilea. En la segunda mitad, Jesús emprende un viaje desde Galilea hasta Jerusalén, a sabiendas que en Jerusalén va a ser entregado a las autoridades, va a ser torturado, asesinado y al tercer día resucitará. Ya ha informado a los discípulos de esto, pero no lo entienden. Siguen pensando que Jesús va cada vez más en alto y finalmente llegará a la gloria y nosotros juntamente con Él. Jesús está pensando justo lo contrario. Ahora, cuando yo estoy en el clímax de mi popularidad, tengo que afirmar mi rostro para afrontar la dura experiencia, durísima experiencia de la cruz. Jesús ha compartido esto con los discípulos para que ellos expresen algo de compasión, de solidaridad, que estén a su lado en este camino de sufrimiento. Pero ellos están entusiasmados. Hay un choque muy fuerte de sentimientos.
En el versículo 51, que viene a continuación de lo que hemos leído, es cuando Jesús sabe que tiene que ir a Jerusalén, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Curioso, Lucas no dice cuando tiene que poner su vida por nosotros. Él va a Jerusalén para la ascensión, según Lucas. Pero aún así es un camino difícil. Así que Jesús se vuelve a los discípulos y dice: estáis fuera de onda. Vosotros estáis pensando que todo es bonito, que todo es gloria, pero escuchad bien lo que os voy a decir. Prestad atención a ver si sois capaces de hacer entrar esta idea en vuestras cabezas. Literalmente el texto dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es una manera más enfática aún de decir: prestad atención. Dejad de bailar, serenaos y escuchad. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero según Lucas no dice más que esto, pero Mateo y Marcos indican que él explicó otra vez lo que implicaba esto de ser entregado a los hombres. Así que la primera metedura de pata de los discípulos es que no están en la onda para poder recibir la palabra que Jesús está diciéndoles. Él ya ha manifestado que aquí nunca hay meceduras de pata, pero me pregunto si cuando David compartía con nosotros las palabras de 1 Corintios 11, si realmente estábamos escuchando o si tenemos la cabeza tan llena de otras cosas que nos cuesta que las palabras que escuchemos penetren en nosotros. Quizás porque por enésima vez hemos escuchado esta mañana este capítulo 11 de 1 Corintios. Yo soy rata de iglesia, casi nací en la iglesia local y por lo tanto he escuchado estas palabras de Corintios no sé cuántas veces. Y la misma familiaridad hace que sea difícil que las palabras entren. Esta es vuestra experiencia, al menos es la mía. Si fueran palabras completamente nuevas, prestaría más atención, pero sabiéndolas de memoria, sí, las repito mecánicamente, pero ¿qué sentido tienen? ¿Qué sentido tiene esto de discernir el cuerpo en el momento de tomar el pan y el vino? En la Iglesia Católica dirían que significa que tenemos que reconocer que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre.
Esto es discernir el cuerpo. Pero en toda la epístola a los Corintios, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y en el contexto del capítulo 11, Pablo está denunciando discriminaciones en la iglesia. Que cuando se reúnen para comer juntos, una comida ágape, algunas personas traen comidas riquísimas y se forran comiendo estas comidas riquísimas, mientras que algunos otros miembros de la iglesia, pobres, tienen que traer lo que puedan y pasan hambre. Y Pablo está diciendo, ¿cómo podéis celebrar juntos la mesa del Señor sin discernir el cuerpo, sin comprender que yo soy un miembro del cuerpo y todos estos otros son mis hermanos y yo tengo obligación hacia ellos y por lo tanto debo compartir mi comida con ellos? Y todos comemos lo mismo. Porque es muy fácil asistir a la iglesia solamente como pasajeros, como si esto fuera un teatro. Vienes para ver la función y si acaso después criticas a los actores. Pero todos nos pertenecemos, conforme a este capítulo de Pablo. Bueno, me he desviado de Lucas, hablando de Corintios, pero es un ejemplo de cómo no escuchamos de verdad lo que el Señor está intentando decirnos. Y si acaso prestamos atención suficientemente como para entenderlo, luego se nos olvida en la práctica y no la ponemos por obra. Así que Jesús tiene que insistir con sus discípulos. Por favor, prestad atención. La vida cristiana es una vida gloriosa, pero pasa por el Calvario antes de llegar a la gloria. Y vosotros tenéis que seguir este camino conmigo. Amén. Bueno, comprensiblemente no fue un amén muy entusiasta. Ellos no entendían estas palabras y Lucas parece indicar que Dios en su soberanía todavía les cegaba. Porque hasta después del Calvario, después de la resurrección, después de la ascensión, no iban a entender bien lo que Cristo está diciendo. Pero su ceguera inicial va a hacer que cuando caiga la venda después de estos hechos, entonces sí que entenderán que todo lo que Cristo había profetizado formaba una parte esencial del camino de Dios para nuestra salvación. Pasemos a la segunda metedura de pata. Jesús está emprendiendo un camino de humillación. Y los discípulos quieren un camino de autoexaltación. ¿Quién de nosotros va a ser el más importante en el reino?
¿Qué pensáis? En esa congregación, ¿quién destaca más? Los ancianos, ¿no? Ellos van a ser los más importantes en el reino. Permitidme decir tonterías. ¿Quién te gusta más? ¿Xavi o David? Ya sabemos cuál es la respuesta de Elena. Espero que sí. Esta era la clase de mentalidad que había entre los discípulos, porque a fin de cuentas, el bocaza del grupo, Pedro, el que siempre se ponía delante como si él fuera el más importante, Jesús parece casi ratificar este afán de protagonismo. Y luego Jesús ha seleccionado a Pedro, Jacobo, a Juan para acompañarle al monte de la transfiguración. Es como si Jesús estuviese diciendo que estos tres son los especiales. Pedro seguramente va a ser presidente del gobierno. Yo soy el rey, pero él sí, seguramente será presidente del... Jacobo hará las veces de Yolanda, de su mar, será el segundo de a bordo, y lo estaban hablando así entre ellos. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el menos? Bartolomé. Hay algunos discípulos que no aparecen para nada en el resto del Nuevo Testamento, aparte de las listas de nombres. Seguramente ellos van a ser menos. ¿Y tú qué opinas de ti? Que no sirves para nada, eres un cero a la izquierda. Así que seguramente yo voy a ser el menor en el reino de Dios. Jesús contesta a los discípulos no con palabras, sino con una parábola viviente. Busca a un niño pequeño, suficientemente pequeño para que Jesús lo tuviese en brazos en un momento. Así que no es un niño de 10 o 11 años, sino de 2 o 3, algo así. Y lo coloca en medio. Esta es la respuesta de Jesús. ¿Quién es el más importante? El niño. Bueno, en el siglo XXI somos muy sentimentales en cuanto a los niños, excepto cuando molestan en el culto. Pero en general el niño de hoy es el rey de su casa. Sus padres existen para servirlo y tienen que hacer lo que el niño quiere. Si no hay un patadeo y puesto que casi es imposible castigar al niño hoy en día, los padres tienen que aceptar la tiranía del niño. Pero entonces el niño es, ¡ay, qué bonito!
Qué rico es el niño. Pero tenemos que borrar esta mentalidad del siglo XXI y volver al siglo I. Los niños eran los más despreciados. Supongo que había madres que tenían sentimientos iguales a las de las madres de hoy. Especialmente si el niño falleciera. Pero en general ocupaban la posición más baja de la jerarquía social. Hay que recordar que en aquel entonces la mortalidad infantil era mucho más elevada que hoy. Más o menos el 50% de los niños nacidos no llegaban a los 10 años de edad. Y esta misma situación de mortalidad endurecía hasta cierto punto la sociedad. No debías sentir demasiado afecto para un niño porque a lo mejor él iba a morir de aquí a poco, así que va a mantener más distancia. Así que Jesús pone al niño en medio, no para que los discípulos digan, ¡ay, qué majo!, sino ¿cómo puede ser más importante? Porque un niño es inocente, no según las Escrituras. Todos nacimos con la semilla del pecado ya adentro. Desafortunadamente. El niño no tiene derechos, no tenía en aquel entonces. No aspira a ser el mayor, es el más humilde. Los otros evangelios enfatizan la humildad, el aspecto de la humildad. Pero Jesús no dice que el mayor es el menor, el más grande es el más pequeño. Hasta el final de su discurso, inicialmente dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, si vais a ser grandes en el reino de Dios, no solamente debes desterrar tu propio afán de protagonismo y adquirir para ti la humildad, sino que debes también estar dispuesto a aceptar a los más humildes. Santiago tiene que protestar por el comportamiento de los creyentes de su día. En aquel entonces se notaba mucho más que ahora, la clase social de una persona a causa de cómo vestía. Si vestía sedas y otras telas de mucha calidad, era de la clase alta. Si vestía ropa mediana, era de la clase mediana. Y si vestía harapos, era de la clase baja. Y Santiago protesta, si un hombre entra en la congregación vestido en harapos,
no le dais importancia. Pero si entra una persona con sedas y con joyas, entonces, por favor, tome el mejor asiento. Es justo lo contrario de lo que estás enseñando el Señor aquí. Tenemos que aprender a ser amables con todos, sin discriminaciones, sin acepción de personas. Y pasemos al tercer caso. Gracias por vuestra paciencia. Dice el texto que entonces, respondiendo Juan, dijo. En otras palabras, el argumento que ahora Juana introduce es su intento de rebajar lo que Jesús acaba de decir. Jesús acaba de decir, tenéis que aceptar a todos. Y ahora Juan dice, Señor, no a todos. Porque hay personas falsas que fingen ser creyentes cuando no lo son. Nosotros el otro día vimos a un hombre que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero él no es un discípulo tuyo, no ha recibido autorización de tu parte, por lo tanto, se lo prohibimos como discípulos tuyos, discípulos de verdad. Y Jesús dice, no se lo prohibáis. Nosotros somos hermanos, con H mayúscula, ¿no es así? Pero vimos el otro día a unos presbiterianos que estaban predicando. Y ellos no son de los nuestros. Y vimos a unos pentecostales intentando expulsar demonios. Pero ellos no son de los nuestros. Incluso vimos a un cura católico que pretendía tener don de exorcista. Pero claro, ellos no son de los nuestros. Y Jesús dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es curioso que cuando vienen días de persecución, hay solidaridad en el pueblo de Dios. Pero cuando cesan los días de persecución, empezamos a pelearnos entre nosotros. Así que gracias a Dios por la persecución, porque nos ayuda a apreciarnos unos a otros. Yo no sé si vamos a conocer persecución de las autoridades civiles en nuestro tiempo o no. Afortunadamente mi esposa y yo somos tan viejos, que a lo mejor nos ahorremos este problema. Pero algunos de vosotros sois más jóvenes. Y hay que prepararnos. Porque la tolerancia social es algo muy frágil.
los gays y los demás han logrado asentarse en la sociedad aduciendo que había intolerancia contra ellos. Pero la ideología de género promete ser tan intolerante como lo fue lo que había antes. Y si es así, será intolerante con nosotros, que no aceptamos esta ideología. Puede que nos vayamos hacia tiempos mucho más difíciles. Ya he empezado en los colegios con maestros creyentes que se niegan a impartir cierta ideología y pierden el trabajo como consecuencia. En los juzgados que ciertos jueces no están dispuestos a juzgar según esta ley. Y puede ir a mucho más. ¿Y qué pasará en España de aquí a unas décadas? Dicen que en el 2040 nacerán más niños musulmanes en Barcelona que niños no musulmanes. Nos lo dijeron hace unos años, yo no sé si siguen pensando lo mismo. Pero esto sugiere que de aquí a unas décadas podríamos tener un gobierno musulmán también. No quiero ser catastrofista, pero hacemos bien contemplando la posibilidad de ser perseguidos y por lo tanto necesitar la solidaridad de otras personas que creen las cosas básicas que nosotros creemos, aunque son diferentes de nosotros en los pequeños detalles. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que aquí había 3 metaduras de papa de los discípulos. Menos mal que en esta iglesia no hay nada de esto. Que todos escuchamos atentamente todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Lo digerimos bien y lo ponemos por obra. Menos mal que ya hemos adquirido el hábito de la humildad, de no aspirar a ser importantes, a no discriminar entre personas más de nuestro estilo y despreciar a otros. Tratamos a todos por iguales. Y menos mal que no tenemos aquella mentalidad. Nosotros somos de esta denominación, de este grupo, y rechazamos que Dios haga algo en otros grupos. Ojalá podamos celebrar que otros expulsen demonios. Celebrar que otros sean reconocidos más que nosotros mismos. Y celebrar cuando vemos a hermanos que realmente están escuchando bien lo que Dios dice. Que así sea.
Señor, pedimos que estas lecciones que nos tocan de cerca puedan penetrar en nosotros y que perdamos actitudes que vayan en contra del Espíritu de Cristo. Gracias porque en todo este momento, cuando los discípulos están intentando crear su grupo de élite, el Señor mismo estaba planeando humillarse a lo sumo por amor a todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo. Amén. Pues estamos despedidos hasta el próximo domingo y